que hay que darle un cheque al cura, toma, aquí tienes el cheque y dáselo y que prepare la fiesta, pues. Entonces, yo era una persona muy despectiva en ese aspecto. Me gustaba mucho discutir de religión para demostrar que Dios no existía. No solamente era un ateo tranquilo, era un ateo blasfemo, perverso. Era una persona muy, muy mala. Entonces, así las cosas, cuando mi esposa me pide permiso pues para ir a unas reuniones de estudio bíblico, yo le digo que no tengo problema. Me llaman a los pocos días de la clínica donde estaba mi madre internada y me dicen que no la pueden tener más allí porque yo había perdido el seguro social y era una clínica costosísima que el seguro social en Venezuela pagaba el 100%, pero eran en aquel tiempo, me acuerdo, que eran 6.000 bolívares, que eran casi $2.000 o una cosa de esa mensuales, una cosa que yo no las ganaba, pues, y menos sin trabajo no podía darme el lujo de tenerla. Entonces el doctor me dijo, mire, llévesela por unos días a su casa porque aquí no la puede tener y yo le voy a conseguir un sitio en un hospicio público del gobierno, un lugar, un loquero público, pues para que esté allí. La trajimos a la casa, pero ya al no darle las inyecciones, creo que le daban unas inyecciones fuertísimas, después ya me voy a acordar cómo era que se llamaban. Ella no dormía, se la pasaba toda la noche, se hacía mucho daño metiéndose instrumentos punzocortantes en los oídos, se cortaba el pelo, se ponía toda clase de cuestiones dentro de los oídos, rompía la ropa, la ponía toda en remojo y dejaba allí que se pudriera, tenía parálisis facial, le habían hecho para ese entonces 20 operaciones en distintas partes del cuerpo, le habían extraído todas las muelas y los dientes sanos se lo habían extraído, le habían hecho una craneotomía, una perforación en la base del cerebro para hacerle unas radiografías de aceite. Era una persona que estaba totalmente, era un guiñapo, era una cosa inexplicable. Entonces, para ese entonces, mi esposa pues empezó a ir a estas reuniones y me acuerdo particularmente un día que vine yo de buscar trabajo y de no conseguirlo, lógicamente porque no podía conseguir trabajo, nadie me iba a emplear a mí, una persona tan conflictiva, y la oigo que está cantando, estaba cantando un corito. Y entonces me quedé impactado porque me di cuenta de que en la casa yo no me acordaba que jamás se hubiera cantado. No sabíamos lo que era cantar. Cantar nosotros, escuchar música sí, pero cantar no sabía lo que era cantar. Entonces me llamó la atención que estaba lavando los platos y estaba cantando un corito. Bueno, no le dije nada, dije, bueno, menos mal que no me molesta porque si está con esa locura, bueno. Un día, pero al día siguiente o cortamente fue cuando llegué a la casa y me puse a ver televisión en la noche, me acuerdo que estaban dando el noticiero, y oí la voz de mi esposa que estaba hablando en un idioma extraño. Entonces bajé el volumen de la televisión y me acerqué a la puerta y estaba ella en el baño y estaba hablando en una lengua que yo no entendía. Entonces me agarró una desesperación tan grande, Donizetti, Carolina, Mónica, de solamente pensar de que se había vuelto loca. Tienes que pensar que tenía una que estaba loca en un cuartito por allá y otra que se me estaba volviendo loca aquí. Entonces empecé a golpear el baño, la puerta de ese baño con tanta fuerza que creo que rompí la puerta.
Entonces ella salió, pero antes de salir, mi hija Elizabeth, que para entonces tenía, estoy hablando hace casi 40 años, tenía 5 años, me dice, papi, no te pongas nervioso, no te preocupes, le dice, ese es el Señor que le dio el don de lenguas a mami. Porque claro, mi esposa iba a las reuniones con las 2 niñas, con Liana y con Elizabeth. Entonces yo digo, ¿pero qué me está hablando esta niña? ¿Qué es eso del don de lenguas? Entonces en ese momento abrió mi esposa, yo la tomé por los hombros, le pregunté qué le pasaba, me dijo que nada, que estaba tranquila, que estaba bien, que estaba normal. Me hizo que fuéramos al cuarto, me hizo sentar en el borde de la cama y me abrió una Biblia que ella tenía, en Primera de Corintios capítulo 14, y empecé a leer acerca del don de lenguas. Entonces, cuando llegué a la parte esta, así que las lenguas son por señal, no al creyente, sino a los incrédulos. Entonces sentí que había chocado contra una pared, era como si fuera en un coche a 140 kilómetros por hora y hubiera chocado de frente con una pared. Era inevitable que supiera que había chocado. Mis pensamientos, mis razonamientos, todas las cosas que yo había supuesto que Dios no existía, se estaban haciendo pedazos frente a una evidencia. O tenía que reconocer que estaba loca, o tenía que aceptar que lo que decía era una cuestión que estaba por encima del conocimiento racional de lo que el hombre puede decir 2 más 2 son 4. Entonces, después de indagar y de preguntarle y de todo esto, me acuerdo que nos fuimos a dormir ya casi al amanecer. Fue una noche muy turbulenta, yo casi no dormí. Entonces, al día siguiente seguí con lo mismo, y entonces, como mi esposa no me decía nada, yo le pregunté. Yo le dije, pero ¿qué es lo que hacen allí en esa reunión? Bueno, cantamos, leemos la palabra y oramos. Y le digo, pero ¿qué es eso, orar? Bueno, orar es hablar con Dios. Me dice mi esposa, orar es hablar con Dios. Tú le pides y Él te responde, tú hablas con Él y Él te responde. Tú le pides y Él te da. Y yo, al ver el entorno de muerte, de locura, de ausencia de trabajo, de dinero, de todas las cosas que me estaban pasando, volvió de nuevo a mí esa ira, esa rebelión, y le dije, pero bueno, o sea que tú le pides a Dios y Dios te da. Así de fácil. Sí, así de fácil. Era de noche. Entonces, antes de dormir le digo, bueno, vamos a pedirle. Le digo, pero ¿no te das cuenta que lo que me estás diciendo es una gran estupidez? ¿Cómo dice que le va a pedir algo y te va a dar? Mira nuestra situación. ¿No le has pedido? Sí, le he pedido. ¿Y por qué no nos da? Bueno, Él sabrá por qué no nos da, me dice. Pero sí es verdad que si tú le pides, Él te da. Entonces yo le dije, yo te voy a demostrar cómo eso no es verdad. Entonces me arrodillé, porque ella me dijo que me arrodillara en la cama, semidesnudo, y mi oración fue esta: quien quiera que seas que estás allí arriba, si es que estás, porque no creo que estés. Entonces mi esposa me dijo, pídelo en el nombre de Jesús. Dije, en el nombre de Jesús. Si tú estás allí, entonces vamos a ver si me respondes esto. Entonces, ¿qué le iba a pedir? Donizetti, tenía que pedirle algo realmente difícil. Tenía que pedirle algo que no fuera casual, que después no se atribuyera a la casualidad. Si le pedía un trabajo y al día siguiente daba la casualidad que me daban el trabajo, entonces iban a decir que Dios me había conseguido el trabajo. Yo no quería que pasara eso. Yo lo que quería era destruirle la fe a mi esposa.
estaba enconado contra ella, contra su fe, contra lo que ella hablaba. Lo aborrecía. Entonces se me vino a la mente mi madre. Y dije, bueno, si tú existes, cosa que no creo, entonces haz que mi madre se duerma. Que ella duerma. Eso era absolutamente imposible.